La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y saludamos en directo a esta hora a Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Señor Borrell, buenas noches. Hola, buenas noches. Irán ha asegurado hoy que su ataque a Israel este fin de semana fue disuasorio y que no busca aumentar la tensión en la región. ¿Les cree? ¿Cree que fue así? Pues a juzgar por los resultados y cómo se desarrolló, pues creo que sí. Creo que no estaban queriendo escalar. O sea, ha sido un ataque, han disparado más de 300 drones y misiles. O sea, no es ninguna broma. Pero lo hubieran podido hacer peor. O mejor, según se mire. ¿Teme la respuesta de Netanyahu? Bueno, estamos todos haciendo el mayor esfuerzo posible para que la respuesta no sea un peldaño más en la escalera de la escalada. Es decir, yo ataco, te respondo, tú me respondes y cada vez con más fuerza. Hay que, mire, en este momento en Oriente Medio, lo decía el otro día el secretario general de Naciones Unidas y creo que tiene mucha razón, estamos al borde del abismo, estamos al borde de que salte una chispa y hay una guerra regional de consecuencias graves para la zona y para todos. Además tenemos un problema humanitario terrible en Gaza, que si hay una guerra regional se hará peor y desde luego no se parará. Entonces todos hemos de hacer el mayor esfuerzo diplomático y de influencia, quien la tenga, que ciertamente Estados Unidos la tiene, para que Israel no suba un peldaño más, ¿no? Biden le dijo ayer, por lo que conocimos, a Netanyahu que Estados Unidos no tiene intención de participar en una respuesta violenta a Irán. Le dijo algo así como quédate con esta victoria. ¿A usted qué le sugiere el papel que está jugando Estados Unidos en este escenario? Esta victoria defensiva que dijo Biden, sí. Es decir, te has defendido victoriosamente, a lo que le ha contestado, creo que ha sido el ministro de Defensa u otro del gobierno, Israel diciendo que las guerras no se ganan de forma defensiva y hay desgraciadamente en el gobierno israelí una división de opiniones muy grande entre los halcones y los menos halcones, porque palomas no hay, ¿no? Pues Estados Unidos tiene mucha influencia sobre Israel. Si la quiere usar, puede sin duda influir en ellos. Europa también, mejor dicho, algunos países europeos también, pero menos. Y los países europeos que sí tienen esa influencia, ¿qué pueden hacer para evitar esta espiral interminable creciente de violencia que se sacudiría en caso de que Israel ahora decidiera responder a Irán? Pues lo que pueden hacer es la presión diplomática y el convencimiento, hacerles ver las consecuencias de esa acción. Eso la diplomacia no les podemos dar órdenes, y Netanyahu ha demostrado que no está haciendo muchísimo caso que se diga a lo que le dicen, pero no tenemos muchas más acciones posibles en el sentido de que se quieran y puedan hacer. Somos desde el punto de vista comercial tenemos relaciones muy intensas con Israel. Algunos países también son importantes suministradores de armas, algunos, no todos, pero para utilizar esas palancas, como Estados Unidos, que es quien más podría utilizarla, pues hace falta la voluntad política de hacerlo, y eso por hoy no existe. Y con Irán, si no tengo mal entendido, usted habló anoche con el ministro iraní de Exteriores. ¿Qué conclusiones sacó de esa conversación? Pues que Irán no creo honestamente que Irán no quiere una escalada que conduzca a una guerra. ¿Este ataque de Irán a Israel, el de este fin de semana, le ha servido para desviar la atención de la matanza que está cometiendo en Gaza Israel? Bueno, no hemos desviado mucho la atención. Los que nos ocupamos de eso no la hemos perdido de vista.
Lo que sí puede haber hecho es aumentado en algunos sectores de la opinión y en algunos países pues el deseo de seguir apoyando a un Israel que ha sido atacado, es cierto. O sea, si no hubieran tenido los medios tecnológicos para derribar en vuelo a unos 300 misiles y drones, pues la cosa hubiera podido ser mucho peor. O sea, no es que los israelíes hayan tirado confetis, ¿no? Lo que pasa es que entre Estados Unidos, los aliados árabes y la propia capacidad defensiva de Israel, pues la mayor parte de ellos han sido derribados en vuelo. También es verdad que ya más o menos se sabía a qué hora iban a salir y recorrían una larga trayectoria, y en ese vuelo tan largo la posibilidad de interceptación es obviamente mucho mayor. O sea, que Irán casi estaba esperando que les derribaran los drones. Bueno, sabía muy bien lo que era la trayectoria de un dron, el tiempo que tardaba en llegar, la velocidad a la que iba, dónde estaban las defensas de los demás. Daban, me imagino por descontado, que muchos de ellos serían derribados en vuelo. Hoy John Kirby, que es el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha dicho que la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza ha aumentado considerablemente en los últimos días. ¿Esto a ustedes les consta que sea así? ¿Está empezando a entrar mucha ayuda humanitaria a Gaza? Mucha menos de la que se necesita. Mucha menos de la que se necesita. Israel dijo, yo creo que hubo un momento después de la emoción creada por la muerte en manos del ataque de israelí de los 7 trabajadores humanitarios. Nos emocionamos mucho por ellos, con razón, pero antes de esos 7 hubo otros 140 también muertos, y no nos emocionamos tanto porque no eran europeos, como nos dicen, como nos reprochan en alguna parte del mundo. Pero bueno, hubo una emoción, hubo una crítica, y yo creo que Israel se dio cuenta de que se había de alguna manera pasado, aunque ellos dicen que no ha sido un error, y ha aflojado un poco y ha dejado pasar más camiones, pero dijeron que iban a abrir el puerto de Askelon y esta mañana me han asegurado que no se había abierto. Dijeron que iban a abrir el paso terrestre de Aretz y también me han dicho los responsables de ayuda humanitaria de la comisión, que sabrán lo que dicen, que tampoco se había abierto, que sí, que pasan más camiones, pero menos de la mitad necesarios. Por la información que usted maneja, señor Borrell, ¿qué final cree que prepara o pretende Israel para la invasión de Gaza? ¿Qué preparan para el día después? Pues no, la verdad es que no lo dicen, porque seguramente lo que quizá quisieran hacer, más vale que no lo digan, y tampoco sabemos cuándo será el día después. Yo al menos, desde Bruselas, con los Estados miembros, creo que tenemos una cosa clara, que es que ciertamente Gaza no puede quedar bajo el control de Hamas otra vez, no debería quedarse en manos, no debería volver a ser anexionada por Israel, y deberíamos hacer lo posible para que, con mucha ayuda internacional, la autoridad palestina volviese a organizar la vida en Gaza. Pero no sé si sabemos lo que quiere decir volver a organizar la vida en Gaza, ¿no? Porque ahora en el sur de Gaza hay 1.700.000 personas desplazadas, sin techo y sin casi nada. Y cuando dice Netanyahu que tienen que volver al norte, en el norte no hay nada. El norte es una superficie lunar, es como la luna, llena de cráteres, no hay agua, no hay electricidad, no hay casas, no hay servicios, no hay nada. Es un espacio inhabitable para el ser humano. Entonces, volver a poner esto en funcionamiento requerirá, cuando el tiempo llegue, que mucho me temo que tardará en llegar, un esfuerzo gigantesco, pero de momento todavía no estamos allí, de momento todavía estamos en guerra o están en guerra. Señor Borrell, ¿usted comparte la decisión del presidente Pedro Sánchez de reconocer a Palestina como Estado antes del verano? Creo que va a ayudar políticamente a los que quieren
y España es uno de ellos, y la Unión Europea también. No conozco ningún Estado de la Unión Europea que no esté a favor de la solución de los dos Estados, con mayor o menor entusiasmo, una boca más o menos pequeña, pero todos dicen que la solución de los dos Estados es la única viable. Bien, es verdad que llevamos 30 años diciéndolo. Pero si esta es la solución, da un impulso político. Da un impulso político al fijarse un objetivo. Porque mire, cuando hace 30 años en los famosos acuerdos de Oslo, que ahora hemos desenterrado, se dijo que se había dicho que si habría dos estados, en realidad no se dijo. En Oslo no se dijo eso. Se dijo que habría un periodo transitorio de 5 años durante los cuales pues ya se vería. Y que al final se quiso entender que eso sería lo que ocurriría, que Palestina tendría algo parecido a un estado desmilitarizado, pero eso no llegó a ocurrir nunca y hemos seguido proclamando que esa era la solución, pero no hemos hecho nada para que fuera viable. Y hoy es más difícil que hace 30 años, claro, porque en 30 años el espacio palestino, que ha sido ocupado por la colonización, por cierto, ilegal, de acuerdo con el derecho internacional de los colonos palestinos, pues se ha multiplicado por 4. Entonces un reconocimiento político de una entidad que como tal Estado realmente no existe, en la medida en que no es una entidad política que controle un territorio, sus fronteras, tenga el monopolio de la violencia y organice la vida económica y política dentro, pero es una clara muestra de voluntad de que esta es la solución. ¿Más países europeos deberían sumarse a ese reconocimiento inminente del Estado palestino? Bueno, ¿sabe usted una cosa? La mayoría ya lo reconocen. 9, ¿verdad? Bueno, la mayoría no, pero 9. Muchos la reconocen. Sí, porque los antiguos países comunistas, en los tiempos en los que estaban en el área de influencia de la Unión Soviética, todos reconocieron al Estado de Palestina. O sea que, y no lo han desreconocido. O sea, a lo mejor se les ha olvidado, pero lo han reconocido. Y también lo ha reconocido a un país nórdico, Suecia, creo. Pero sí, cuantos más, obviamente mejor. Esta es una opción que cuanto más países la secunden, más sentido político tiene. Hemos escuchado esta noche al presidente ucraniano Zelensky diciendo claro, la OTAN podría proteger a Ucrania como se ha protegido este fin de semana a Israel de Irán, derribando los drones y misiles. ¿Esto es viable? Yo comprendo al presidente Zelensky. Lo veía venir. Veía venir que Zelensky nos diría: oiga, está muy bien porque no hacen ustedes lo mismo conmigo, que todas las noches soporto bombardeos y estos sí que van a dar, estos sí que no se andan con bromas, estos se disparan en tiempo, forma, trayectoria, recorrido, carga explosiva para que surta el efecto. Antes de ayer destruyeron la principal central eléctrica que da luz a Kiev. Su objetivo es dejar Ucrania a oscuras, la electricidad y sin calefacción. Y naturalmente Zelensky dice: denme a mí también la capacidad antiaérea para hacer frente a eso. Bueno, para eso deberíamos, y estamos en ello, pero deberíamos darles, no hace falta crear un sistema como el que tiene Israel, que cuesta una millonada y mucho tiempo de construcción, pero más baterías de misiles antiaéreos. Estamos en ello y espero que en el próximo lunes el Consejo Conjunto de Ministros de Defensa y Exteriores que he convocado, algunos países den un paso al frente y le den más misiles de defensa antiaérea. Tiene razón Zelensky en decir: y a mí también me tienen ustedes que proteger, porque los bombardeos que yo sufro todos los días van en serio, son muy dañinos, muy mortíferos y están destruyendo el país. Señor Borrell, terminamos. Dígame una cosa, ¿Pedro Sánchez le ofreció ser cabeza de lista para las europeas? Este es un tema que los responsables del partido están tratando. Esto es un tema en el que no voy a entrar. Todo el mundo sabe que yo soy lo que soy, que es un puesto que no puedo dejar, pero es un tema que está en manos de la dirección del partido. Josep Borrell, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hora 25. Aimar Bretos.
Y en la mesa del análisis siguen Pablo Simón. Hola de nuevo, Pablo. Hola, ¿qué tal? Enric Juliana. Y vaya Lucía Méndez a saludar ahí directa. Lucía, buenas noches. Buenas noches, lo siento. Siento haberme colado donde no me correspondía. Bueno, habla claro, Josep Borrell, Lucía. Bueno, yo creo que no solo habla claro, además se ve que sabe de lo que habla, es un hombre con una gran experiencia y sobre todo yo creo, Aimar, que es un hombre con un gran sentido común, ¿no? Es decir, nada de lo que dice Borrell es difícil replicarle con algo, ¿no? Es decir, yo creo que es un hombre sensato que además yo creo que sus palabras creo que coinciden con la opinión y con la valoración que hacen la mayoría de los ciudadanos de a pie. Yo creo que él está haciendo un gran esfuerzo por explicar que, en fin, que aunque el resultado material no sea el que pretendemos, lo que viene a decir es que no tenemos o no tienen que rendirse, ¿no? Ni la Unión Europea ni él mismo. Y yo creo que él nos enseña a todos lo que está pasando. Creo que es una persona muy didáctica, ¿no? Que, en fin, que en una situación tan compleja, desde el punto de vista geoestratégico, para entenderlo, él se hace entender mucho. Yo creo que tanto Borrell como alto comisionado para la política exterior, como el gobierno español, y creo que coinciden mucho, ¿no?, en las cosas que dicen tanto el presidente como él. Yo creo que es importante, fíjate, es verdad, ya sabemos que el reconocimiento del pueblo palestino no va a acabar la guerra, y porque se reconozca el derecho a existir el Estado palestino, Netanyahu no va de repente a tener piedad, ¿no? Pero si nadie habla de los palestinos como pueblo con derecho a tener un Estado, aunque no lo tengan, es como dice Borrell, un apoyo político o incluso un apoyo moral, porque ahora mismo el gobierno israelí está tratando al pueblo palestino no ya como si no existiera, sino como si no tuviera derecho a vivir y como si ellos tuvieran derecho a matarlos de hambre. Es que esto es lo que está pasando. Si nadie habla de ellos, es como si no existieran. Y yo creo que eso, aunque solo sea por eso, de verdad, que tiene que haber este debate. Ya sabemos que el reconocimiento, si lo han reconocido 100 y pico, si no pasa, ya sabemos que materialmente no va a acabar la guerra, pero es que si no hablamos nosotros de ellos, ellos seguirán siendo asesinados, seguirán siendo masacrados, seguirán expuestos a un cerco medieval por parte del gobierno israelí, de Netanyahu, y yo creo que nosotros por lo menos eso le debemos, como una especie de, a lo mejor es para, no sé cómo decirte, para acallar nuestra conciencia. Es posible que sea por eso también, pero incluso por eso sería necesario. Enrique. No, escuchar a Josep Borrell realmente es muy interesante porque, como decía Lucía, tiene una enorme capacidad didáctica, expresa con mucha claridad su pensamiento y su percepción de la situación, que en estos momentos pues, es una percepción pues, muy cualificada, porque Borrell, recordémoslo, está al frente del aparato diplomático de la Unión Europea, está en contacto continuo con los principales centros de poder político del mundo, por lo tanto sabe perfectamente de lo que habla y lo dice con claridad, y eso es muy de agradecer, y además yo creo que ha expresado sus posiciones de fondo con una claridad y con una contundencia que contrasta a veces con algunos movimientos ambiguos propios a veces de la burocracia bruselense. No es un burócrata de Bruselas, Josep Borrell, es de agradecer. Sobre la cuestión de fondo, de la posición española, que él ha apoyado en la entrevista, hay que recordar una cosa: esta posición de fondo, en el debate que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso de los Diputados, obtuvo el apoyo del Partido Popular. Es verdad, un apoyo crítico, si se quiere, pero Alberto Núñez Feijóo se ubicó a favor del reconocimiento del
del Estado palestino. Puso algunas condiciones o algunas objeciones, hay que sumar más fuerzas o hay que hacerlo más gradualmente, en fin, como se quiera interpretar, pero la posición de fondo fue favorable. Lo hizo por una fuerte convicción estratégica, lo hizo porque estima que en estos momentos la posición mayoritaria de la sociedad española simpatiza con este punto. No lo sé, en todo caso lo que importa es la posición, ¿no? Que además no es la posición de todo el Partido Popular, no es la posición de la derecha española, y es interesante, sería interesante que el PP mantuviera en la línea que expuso la semana pasada en el Parlamento, aunque los hechos de este fin de semana pues puedan hacer creer que el planteamiento del reconocimiento del Estado palestino hoy sea una cuestión lateral lo que está ocurriendo. Yo no lo veo así, pienso que es la situación que existía el jueves es la misma que existe hoy, agravada por los acontecimientos del fin de semana. Simón. Bueno, es indudable, como decíais, que el reconocimiento del Estado palestino tiene un carácter simbólico. Podríamos preguntarnos si en términos instrumentales incrementa o no la presión sobre Israel el hecho de que haya países occidentales que hoy no reconocen al Estado palestino que pasen a hacerlo. Es decir, si esto podría generar algún tipo de cambio. Yo desde esa perspectiva soy más bien pesimista. Es decir, creo que hay elementos materiales más relevantes, y me refiero aquí, por ejemplo, al hecho de que, entre otras, España continúe todavía con ventas de armamento a Israel, que puede tener, en términos materiales, me refiero, un impacto mayor, y por supuesto el propio reconocimiento del Estado de Palestina, que soy observador de las Naciones Unidas, sin la validación del Consejo de Seguridad es muy difícil. Pero en cualquier caso sí que es verdad que los partidos en España tienen una posición de consenso a este respecto. El propio Partido Popular en su programa electoral hablaba del reconocimiento del Estado palestino, más allá de cuáles sean los ritmos, los tempos, lo que se quiera plantear en esa dirección. Ahora, hay dos cuestiones por lo que tiene que ver al propio conflicto que a mí sí que me preocupan más. La primera es una que el propio Josep Borrell ha puesto encima de la mesa, ¿no? Cuando ha hablado de que el espacio, ahora mismo Gaza es un espacio lunar porque está totalmente devastado. Sí. La soberanía se puede reconocer, pero de facto materialmente se tiene que poder ejercer. Y hay un problema muy serio, que es que tenemos una autoridad nacional palestina sin poder, sin capacidades para desplegarse sobre el territorio, y eso es un primer elemento fundamental, además complicado, yo creo de manera intencionada también por el propio Israel a través de la colonización de Cisjordania. Pero luego hay una cuestión que yo creo que también hay que poner encima de la mesa, ¿no? Que es que para que el Estado palestino, la solución de los dos estados, tenga algún tipo de viabilidad, necesita también ser la opción deseada por parte de los que están en el propio conflicto. Y he tomado aquí una encuesta de Pew Research que le preguntaba a los israelíes a ver en qué medida ellos están de acuerdo con la solución de los dos estados, y yo quiero que se vea que esto es anterior a los ataques, pero para que se vea la evolución en la opinión pública israelí, porque los árabes israelíes aprobaban en los dos estados en el año 2013 en un 74%. Y hoy lo hacen en el año 2023 en un 41%. Los judío-israelíes, que son los más contrarios, en un 46%, y hoy lo hacen en un 32%. Y todo es antes de los ataques. Lo que quiero decir es que la opinión pública en Israel se ha radicalizado tanto que seguimos planteando la solución de los dos estados como el punto de focal en el que podría existir ese acuerdo. Pero mi pregunta es si no habrá que ir un paso más allá y empezar a explorar otras fórmulas imaginativas. Yo no sé cuáles, porque hay otros que hablan de un estado único, multiétnico. No sé cuál sería la solución factible. Pero no olvidemos que de facto se tiene que poder buscar un equilibrio que sea apoyado por una parte y por la otra. Y la Autoridad Nacional Palestina, por desgracia, no tiene la fuerza sobre el territorio, y la opinión pública en Israel está enormemente radicalizada, porque aunque Netanyahu sea impopular, la guerra, por desgracia, no lo es. Portugal está de acuerdo con reconocer a Palestina como Estado, pero a diferencia de España no ve claro el hacerlo de forma unilateral. Va a esperar a que se dé el paso de forma multilateral, que en el fondo es melancolía, porque Estados Unidos va a vetar cualquier debate ya este mismo jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente español Pedro Sánchez ha recibido esta tarde en la Moncloa al nuevo primer ministro portugués, Luís Montenegro. España confiaba en poder sumar a Portugal al grupo de países europeos que sí están dispuestos a dar ese paso ya, de forma inminente, pero con Portugal no ha sido así. Lo que sí ha dejado claro Sánchez en su comparecencia conjunta después es que este nuevo escenario de violencia impredecible del que nos hablaba Borrell, este nuevo escenario de ataques y respuestas entre Israel e Irán, no altera los planes de España de reconocer el Estado palestino. Isabel Villar. Al revés, dice Sánchez que la escalada lo que hace es reafirmar la postura española. Lo que ha sucedido nos debe
reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz, de pedir un alto el fuego y, finalmente, la solución de los dos estados. Dos estados que también defiende el conservador portugués Luis Montenegro. Do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Não vamos tão longe como otros. Aunque asegura que no va a ir tan lejos como otros países, en referencia a España, porque entiende que el paso de reconocer el Estado palestino Esse entendimiento deve ser construído numa base multilateral. se tiene que dar de forma multilateral en el marco de la Unión Europea y las Naciones Unidas. No se suma, por tanto, Portugal a la estrategia española de reconocer el Estado palestino, estrategia que también pasa por pedir contención a las partes. Ante nosotros se abren dos caminos. Uno conduce a una escalada bélica que nos puede llevar al abismo, y el otro pasa por exigir un alto el fuego. Y tras volver a condenar el ataque del fin de semana contra Israel, No solamente hemos condenado, sino que hemos pedido la contención, porque nadie quiere una escalada regional. se dirige a la oposición, que acusa al gobierno de llegar tarde a esa condena. Un minuto antes, un minuto después, un tuit más. La oposición decide hacer la oposición que considere. Pero creo que estamos ante un tema tan extraordinariamente grave que yo lo que pido es, pues responsabilidad. Pero lo que dice el PP es que Sánchez juega al solitario en la política internacional y se preguntan de qué lado está el gobierno. España no puede ser equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel, por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. Y la pregunta que nos hacemos es ¿de qué lado está el gobierno de España? Palabras de Borja Semper. Por mucho que todos condenemos, Simón. A ver, es que a mí porque esta construcción de una suerte de dilema por la cual el gobierno está más próximo o equidistante entre Hamás, no, a ver, es decir, la posición de España está claramente alineada con el derecho internacional, que es lo que se iba vulnerando. El derecho de España condenó en su momento las agresiones por parte de Hamás del día 7 de octubre. España está condenando, creo que de manera acertada. De hecho, ha terminado siendo la posición consensual a la que se han ido moviendo el resto de cancillerías europeas y la propia administración Biden, que es la violación sistemática del derecho internacional humanitario que hace Israel sobre el terreno. Y España ha vuelto a condenar también precisamente las agresiones que ha hecho Irán, pidiendo que haya contención, porque considera que es un paso arriesgado que efectivamente puede suponer una escalada. Es decir, yo tengo la impresión de que es inevitable, parece, para los partidos españoles y particularmente para el PP, tratar de hacerlo filtrar todo a través del prisma ideológico de las disputas que ocurren aquí, cuando en el fondo la posición que defienden los dos partidos es bastante más consensual de lo que parece. Es decir, sigue insistiendo siempre en meter la cuña, por ejemplo, con sus socios en el gobierno, cuando la posición que está manteniendo ahora mismo España, a mi juicio, es la adecuada y a mi juicio no es solo la mejor alineada con la opinión pública española, como antes hablábamos, sino que creo que es hacia la que se está moviendo el consenso internacional. Lucía. Pues sí, yo creo que la clave de este asunto es efectivamente estar tratando, esta gran cuestión que tenemos ahora mismo en el mundo, de las guerras, de los conflictos, del polvorín que hay, que el propio Borrell ha dicho, estamos al borde del precipicio, tenemos que... Esa frase es terrible. Tenemos que apartarnos. Yo creo que tratar ese tema tan complejo, tan, tan sofisticado, iba a decir, con tanta dificultad para entenderlo todos y para explicarlo, tratarlo como si fuera... un tema de la guerrita cultural de las batallitas culturales que hay contra la izquierda, la derecha y tal, me parece una frivolidad y una irresponsabilidad. A ver, hablar en términos en este momento de democracia israelí frente a autocracias, ¿pero qué sentido tiene eso? Si es que no estamos hablando de eso. Si es que no estamos hablando de eso. Ahora mismo el Estado israelí es un Estado en guerra, es un Estado ocupante, es un Estado que está masacrando a la población que teóricamente tiene que defender, porque están bajo su protección, según todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Es decir, ¿qué más me da si hace 50 años tuvo una forma de democracia? Es que no tiene sentido esa tesis. Es decir, no estamos hablando de esto. Y cuando el otro día se planteó que a lo mejor el presidente del gobierno tenía que haber dicho otra cosa, que yo no digo que no. Ahora, quien atacó la embajada, el consulado en Siria de Irán, fue Israel el 1 de abril. Es decir, que Irán
ha respondido, fíjate, Irán, pues claro que es una autocracia, los ayatolás, imagínate qué simpatía vamos a tener nosotros por Irán, por favor. Pero es que Irán nos está machacando al pueblo palestino. Es decir, de momento era un actor que estaba por la zona, ahora ha entrado. Claro, ¿qué trascendencia tiene eso? Toda esta trascendencia que tiene, ¿de verdad vamos a resumirlo con que Israel es una democracia e Irán es una autocracia? Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 11 menos 25 de la noche, las 10 menos 25 en Canarias. Pello Ochandiano, candidato de EH Bildu a las elecciones vascas. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón. Según la encuesta de 40DB que hemos publicado hoy en la serie El País, EH Bildu puede ganar las elecciones este domingo en Euskadi con un sorpaso al PNV en escaños y votos. Vienen de 21 escaños, pasarían, según esta encuesta de 40DB, a 30. 2 por encima del PNV, que se quedaría en 28. ¿Qué están haciendo bien, señor Ochandiano? Bueno, en primer lugar, nosotros creo que siempre hemos sido muy cautos ante las encuestas, ¿verdad? La ciudadanía se expresará el 21 de abril, este domingo, y veremos cuál es el resultado. Pero yo creo que sí se vislumbra pues una pulsión de cambio, ¿no? Yo creo que EH Bildu representa una política que está conectando con cada vez más capas sociales de esta parte del País Vasco, ¿no? Y yo creo que la mayor innovación que estamos planteando es una política que deja de lado intereses partidistas, que plantea recoger un mandato popular que creemos que existe por parte de la sociedad vasca en estos 3 territorios, que es un mandato por avanzar en políticas públicas más progresistas y avanzar en mayores cotas de soberanía. Y a partir de ahí plantearle a esta parte del país un proyecto a medio o largo plazo y gobiernos con propósito, que dejen de lado intereses cortoplacistas, intereses partidistas y planteen una política basada en la cooperación. Yo creo que EH Bildu está conectando con esta política que se requiere en este siglo XXI. En cualquier caso, es muy probable que incluso, aunque ustedes ganaran, incluso en ese escenario, PNV y PSE pacten un gobierno de coalición y ustedes terminen no gobernando. Ese escenario lo tienen ya asumido. Yo creo que no hay que dar nada por hecho, ¿no? Porque el mapa político va a cambiar sustancialmente. Si lo que apuntan todas las encuestas se cumple el 21 de abril, yo creo que estamos ante un escenario que es inédito en estos 3 territorios, ¿no? El mapa político ha cambiado, por lo tanto ya estamos en un nuevo ciclo político y a partir del 21 de abril, por lo tanto, nada será igual. Y yo creo que los gobiernos que hoy conforman el PNV y el PSE, las principales instituciones de los 3 territorios, yo creo que ya son gobiernos mucho más reactivos que proactivos, que no responden a un propósito y que en ocasiones ya requieren del apoyo del Partido Popular. Es el caso de Guipúzcoa, es el caso de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa coalición ya está muy desgastada y que hay una demanda de cambio por parte de la sociedad vasca, ¿no? Bueno, esperemos a los resultados del 21 de abril, pero yo creo que el cambio ya se ha producido en parte. El mapa político ya ha cambiado sustancialmente y a partir del domingo nada será igual. ¿Usted se cree a Eneko Andueza, el candidato de los socialistas vascos, cuando dice que en ningún caso van a pactar con Bildu ni van a permitir que Bildu gobierne? Pues no lo sé, no creo que sea una cuestión de fe, ¿no? Yo no entiendo la política de esta manera. Yo creo que el Partido Socialista está perdiendo una ocasión de jugar un rol mucho más relevante en la política vasca, porque, fíjese, Eneko Andueza ha lanzado básicamente 2 mensajes en campaña. El primero es que nunca, en ningún caso, va a hacer lehendakari a alguien de EH Bildu. Y en segundo lugar, lo que ha dicho es que el PNV hoy representa un modelo agotado y que por lo tanto hace falta un cambio de guión. Por lo tanto, lo que está planteando Eneko Andueza a su electorado es básicamente ser apoyo o muleta de un modelo agotado, ¿no? Pues es un relato que no se sostiene y yo creo que es la política que responde más a intereses partidistas, al tacticismo y que no está tratando o no está acertando en adaptarse a un nuevo tiempo que ya se ha abierto en esta parte del país. Tenemos la posibilidad de avanzar en políticas públicas más progresistas y hay espacios de entendimiento y de encuentro con el Partido Socialista de Euskadi. De hecho, los hay en Navarra, los hay en Madrid, los hay en muchos municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y por lo tanto yo creo que, pues Eneko Andueza y el Partido Socialista yo creo que están yendo un poco en contra del signo de los tiempos. ¿Cuánto tiempo cree que tendrá que pasar para que pueda darse sin
sin problemas un pacto Bildu-PSE o PSE-Bildu en Euskadi? Bueno, esos pactos ya se están dando, ¿eh? Me refiero a nivel de gobernación autonómica. Bueno, eso dependerá un poco de la capacidad de adaptación que pueda tener el Partido Socialista los siguientes meses y semanas y meses, ¿no? Yo escuchaba a Jesús Eguiguren, a un notable del Partido Socialista, decir que no puede ser que el Partido Socialista Obrero Español sea más vasquista que el Partido Socialista de Euskadi. Y yo creo que es un poco lo que está sucediendo. Y esto denota pues una falta de capacidad del Partido Socialista de Euskadi para adaptarse al nuevo tiempo que ya se está abriendo y al nuevo ciclo que ya se está consolidando en la comunidad autónoma vasca. Bueno, pues depende un poco de la reflexión que yo creo que tiene pendiente el Partido Socialista de Euskadi. ¿Pero por qué cree que es poco vasquista el Partido Socialista de Euskadi? Bueno, pues en estos momentos, por ejemplo, el presidente del gobierno, Sánchez, ha manifestado la disponibilidad de abordar un debate estratégico para el Estado y para las naciones dentro del Estado, ¿no? Que es el debate en torno a la articulación territorial, al modelo de Estado, al debate de la plurinacionalidad. Bueno, pues el Partido Socialista de Euskadi está siendo mucho más reacio ante este debate que el Partido Socialista Obrero Español. Tenemos el caso concreto, por ejemplo, de la ley educativa, que ha sido un debate fundamental los últimos meses en la comunidad autónoma vasca, y hemos escuchado al Partido Socialista de Euskadi mantener las mismas tesis que mantenía en esos mismos momentos Vox en las Islas Baleares en cuanto a los modelos lingüísticos, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que el Partido Socialista de Euskadi tiene pendiente una reflexión. Si usted llegara a gobernar, ¿intentaría impulsar algún proceso para intentar cambiar el estatus político de Euskadi dentro de España o respecto a su pertenencia a España? Por supuesto que sí. Yo creo que es un debate pendiente. Llevamos 3 legislaturas en una rotonda en este debate y yo creo que la siguiente legislatura toca ya llevar este debate a su fase resolutiva, ¿no? Y además hay que aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto a nivel del Estado. Porque, bueno, si el gobierno español manifiesta su disposición a abordar este debate en términos democráticos, a abordar el debate en torno a la articulación territorial, nosotros, como fuerza independentista soberanista, estamos absolutamente dispuestos a participar de ese debate. Yo creo que es una oportunidad histórica desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, si España está dispuesta a modernizarse, democratizarse y abordar este debate que es crucial también para la estabilidad del Estado en términos democráticos, yo creo que nosotros vamos a estar ahí. Y eso consiste en primer lugar en llegar a un acuerdo en el Parlamento Vasco. Tenemos un acuerdo de base, de hecho, en torno a bases y principios para un nuevo estatus político, y yo creo que tenemos que poner en marcha en los primeros 3 meses de la siguiente legislatura la ponencia de autogobierno que quedó en stand-by en 2018, y desde ahí llegar a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas en torno a un nuevo estatus político para ir a Madrid con una sola voz, con una interlocución de país para participar de ese debate en el Estado. ¿Su objetivo, su punto de llegada, es la independencia de Euskadi? Bueno, yo soy independentista, mi proyecto político es la independencia de Euskal Herria. En EH Bildu hay gente que es independentista y hay gente que no lo es. Hay soberanistas que no son independentistas, pero todos nosotros, todas nosotras, convenimos en que somos una nación y tenemos derecho a decidir, y por lo tanto hay que respetar la voluntad de la ciudadanía vasca libre y democráticamente expresada. Ese es el punto de encuentro, ¿no? Y entonces nosotros en este momento no planteamos la independencia. Lo que planteamos es un estatus político que nos reconozca como nación, que nos dé suficiente fondo de poder, suficientes capacidades jurídicas y políticas para implementar las políticas públicas del siglo XXI que necesitamos, y un sistema de garantías para que no ocurra lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Hoy el Estatuto de Gernika no está cumplido después de 45 años
y durante estas décadas ha habido un proceso recentralizador, involutivo por parte del Estado que ha cercenado nuestro autogobierno, ¿no? Por lo tanto, sí, necesitamos un nuevo estatus político que nos dé una bilateralidad efectiva con el Estado y nos reconozca como nación. Esa es nuestra propuesta en estos momentos y creo que tenemos que alcanzar un consenso en el país en torno a estas cuestiones para participar de ese debate en el Estado. Generó mucha estupefacción, señor Ochandiano, su respuesta cuando aquí en la SER le preguntó a mi compañera Eva Gomay, en SER Euskadi, qué era ETA para usted, y usted contestó: ETA fue un ciclo político en este país que afortunadamente hemos dejado atrás. Ese concepto, el considerar ETA un ciclo político, fue muy controvertido. ¿Usted sigue pensando que eso fue ETA, un ciclo político? Bueno, yo esta explicación me ha tocado darla en muchas ocasiones en las últimas semanas, ¿no? Yo lo que quise decir es que desde mi punto de vista, en términos historiográficos, hay un ciclo político, que no es ETA, hay un ciclo político que empieza a finales de la década de los 50 del siglo anterior y termina más o menos con la desaparición de ETA. Y es un ciclo político que pues, se puede considerar como pues, el ciclo moderno del conflicto político que ha habido entre el Estado y Euskal Herria, ¿no? En ese ciclo político ha habido diferentes expresiones violentas y una de ellas, una de las principales, evidentemente, ha sido ETA. Y hoy, felizmente, ETA no existe en el 2024 y yo creo que estamos mucho mejor como sociedad y como país y que tenemos una posición muy adecuada, muy buena para abordar el ejercicio de construcción de una memoria plural y colectiva y desde ahí pues resarcir a las víctimas, reconocer en primer lugar a todas las víctimas y construir una convivencia basada en respeto de todos los derechos humanos. Para fijar memoria es importante también fijar conceptos. ¿ETA fue un grupo terrorista? ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado de una forma plural y basándonos en el respeto de todas las víctimas. No pasa de ahí de considerarlo grupo armado, no pasa de considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista ETA. No me parece que esa sea la cuestión fundamental. Es una cuestión muy importante, considerar si ETA fue una banda terrorista o no. Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo. Bueno, pues podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo, pero mucho más allá me parece que la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos cómo se superan los conflictos políticos y yo creo que en este país hemos avanzado muchísimo. Yo quiero poner en valor la aportación que ha hecho la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA. Hay personas en EH Bildu que han pagado con más de 6 años y medio de cárcel su empeño por desactivar la violencia de ETA. Y esas personas, cuando fueron encarceladas, fueron catalogadas como terroristas y han pasado 6 años y medio en la cárcel y después han sido absueltos y hoy todavía hay gente en el Estado español que los considera terroristas. Por lo tanto, yo creo que este debate lo tenemos que superar y yo creo que la sociedad vasca está muy por delante y ya que estamos en otro ciclo político donde estos debates yo creo que hay que superarlos, ¿no? Y Bildu ha hecho lo suficiente para superarlo, para romper con el pasado de violencia. En las últimas municipales llevaron ustedes en listas a 7 personas que tenían delitos de sangre. Aquello fue un mazazo porque sí parecía que Bildu había hecho un recorrido y de repente el ver aquello fue... No están entendiendo nada. Bueno, aquello no fue de ninguna de las maneras una decisión deliberada, ¿no? Las listas municipales se hacen en los pueblos
Y bueno, afortunadamente hay mucha gente que ha tenido un pasado que hoy ya se ha incorporado a la vida política y está absolutamente comprometida con la construcción de la convivencia. Nosotros entendimos que la incorporación de esas personas podía y de hecho hería la sensibilidad de las víctimas. Por eso adoptamos la decisión de sacarlas, ¿no?, de las listas, pero aquello no fue de ninguna manera una decisión deliberada y yo creo que H. Bildu ha dado pasos. ¿Que tiene que seguir dando pasos? Sí, pero la única interpelada en la construcción de una convivencia democrática no es H. Bildu. Yo creo que aquí las responsabilidades del ciclo anterior también están repartidas. Hay responsabilidades que todavía no han sido, de hecho, asumidas y, por ejemplo, pues nos podemos referir a la tortura, a lo que se cataloga como guerra sucia o los GAL, etcétera, ¿no? Hay responsabilidades que no han sido asumidas y la interpretación es compartida. La memoria tiene que ser una construcción colectiva y poliédrica, ¿no? Yo creo que H. Bildu pues ha dado pasos importantes, como la declaración del 18 de octubre, donde dijo que todo aquello nunca debió de haber sucedido. Usted, desde un punto de vista ideológico, económico, ¿usted qué se considera? ¿Usted es socialdemócrata, es socialista, es comunista? ¿Qué es? ¿Qué se considera? Bueno, yo me considero socialista, pero estos conceptos yo creo que también hay que adecuarlos al siglo XXI, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es socialismo hoy en día? Hay diferentes corrientes socialistas y el socialismo ha sido una cosa en el siglo XX. Efectivamente, yo creo que se tiene que modernizar y adecuarse a un contexto absolutamente nuevo, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en el que, bueno, pues tenemos sociedades que son producto de 40 años de hegemonía neoliberal y hemos llegado a un momento en el que el sistema capitalista pues ha puesto pues el planeta al borde de un precipicio. Hoy las bases materiales que hacen posible la vida están en cuestión por la crisis ecológica y se están produciendo las mayores desigualdades sociales de los últimos 200 años. Esto evidentemente requiere de una transformación profunda del sistema social y económico. Eso es un sistema económico que pone en el centro el interés de una mayoría en contra de los intereses de una élite. Yo, el socialismo, básicamente, sin entrar en cuestiones más sofisticadas, pues lo entiendo así. Desde ese punto de vista, sí, yo soy socialista. ¿Y eso en qué cristaliza? Quiere decir, cuando ustedes hablan de la redistribución de la riqueza, ¿qué políticas concretas van a adoptar para redistribuir la riqueza? En primer lugar, tenemos que revertir la degradación de los servicios públicos que se está produciendo. Yo creo en todas las sociedades occidentales, también en la comunidad autónoma vasca. Eso aquí se ve claramente en el caso del sistema público de salud, pero no solo. Tenemos que hacer frente a retos nuevos, como es la colectivización y la dignificación de los cuidados, lo cual exige efectivamente una gran redistribución de la riqueza, porque bueno, pues eso requiere muchos recursos económicos. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que hacer frente a retos inconmensurables, ¿no? Como es la transición ecosocial. Tenemos que avanzar a un sistema social económico que sea respetuoso con el planeta y eso implica transformaciones en muchas dimensiones de la organización social. Yo creo que bueno, este país tiene capacidades para afrontar estas transformaciones. Hemos demostrado en el pasado que hemos sido capaces de ofrecer soluciones creativas a los retos de época. Por ejemplo, somos un país que es ejemplo en economía social. El movimiento cooperativista, por ejemplo, es referente a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos una pulsión comunitarista, una pulsión colectivista muy importante que se ha plasmado en muchos aspectos de las políticas públicas y de la organización social en los últimos años. Yo creo que tenemos que renovar esa pulsión comunitarista y desde ahí plantear políticas públicas del siglo XXI que hagan frente a los retos que tenemos. Y yo creo que efectivamente vamos a una economía nueva, descarbonizada, digital, circular y que necesariamente va a tener que ser mucho más distributiva si realmente queremos mantener los actuales índices de bienestar en un contexto absolutamente nuevo. ¿Eso implica subir los impuestos a quienes más tienen? Tenemos margen de mejora. La presión fiscal en la comunidad autónoma vasca está sustancialmente por debajo de la media europea. Yo diría, creo que son como 6 o 7 puntos, lo cual equivale a 5.000 millones de euros. Pero es que la presión fiscal aquí está por debajo de la media estatal.
las rentas o las clases medias, las clases trabajadoras de rentas medias ya tributan lo suficiente. No hay que pedirles ¿Qué más. es para usted la clase media? Pues, digamos, funcionarios que tienen un sueldo medio alto, supongamos, pero que no viven de las rentas de capital, ¿no? Esas son las clases trabajadoras de rentas medias. Yo creo que hay que gravar más las rentas de capital, hay que revisar el impuesto de sociedades, la presión fiscal del impuesto de sociedades también está por debajo de la media estatal, y yo creo que nos tenemos que fijar en los países europeos más avanzados, y creo que estamos en una disyuntiva. En los siguientes años, lo que está en cuestión es si optamos a un modelo social de bienestar estadounidense, donde pues tenemos un sistema público-privado, un sistema de bienestar dual. Aquellos que puedan optarán, por ejemplo, a una sanidad privada, y la sanidad pública pues va a ser de una calidad bastante devaluada, ¿no? Esa es una opción, y la otra es tomar por referencia los países europeos más avanzados, los países nórdicos, etcétera. Para eso, para mantener esos estándares de bienestar, vamos a tener que redistribuir la riqueza de otra manera, y tenemos margen de mejora. También tenemos un margen de mejora sustancial a la hora de combatir el fraude fiscal. Se estima que hay 2.000 millones de euros que dejamos de recaudar por el fraude fiscal. Señor Ochandiano, terminamos. Recordará usted cómo hace unas semanas el candidato del PP, el señor De Andrés, dijo: ojo con el PNV, que antes de soltar el poder terminará gobernando con Bildu. ¿Usted concibe un gobierno de coalición con el PNV? Bueno, nosotros y nosotras lo que hemos planteado es que tenemos que pasar de una política excluyente, que es la que está en vigor, yo diría, que no tiene un propósito claro, que lo que hace es blindar los intereses partidistas de dos partidos, y que rehúye el mandato popular, porque el siguiente Parlamento va a ser mayoritariamente soberanista, y se va a expresar una mayoría también absoluta de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, la sociedad vasca hoy demanda pasos en mayores cotas de soberanía y políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. Para ello hay que conformar un espacio cooperativo, y nosotros creemos que no hay que excluir a nadie que no sea la extrema derecha, aquella que tiene una agenda regresiva en cuanto a derechos y libertades, tiene una agenda negacionista con respecto al cambio climático, y tiene una agenda supremacista con respecto a los derechos de las comunidades nacionales. A partir de ahí, yo creo que hay relación de fuerzas en este país para construir un espacio colaborativo, cooperativo con el PNV, con el Partido Socialista, con la llamada izquierda confederal, para recoger ese mandato popular y formular un proyecto de país a medio y largo plazo. Yo creo que tenemos que salirnos de los esquemas estatales. Este país tiene idiosincrasia propia, y tenemos posibilidad de formular un proyecto de país que responda al medio largo plazo, y formule un proyecto que plantee políticas públicas sostenidas y coherentes en el tiempo, capaces de hacer frente a los retos sociales que tenemos enfrente. Pello Ochandiano, candidato de EH Bildu a las elecciones vascas. Gracias, buenas noches. Vale, mi esker on. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues en el norte de la península mejor coger ropa de abrigo, en el Cantábrico que nos proteja un poco de la lluvia, llovizna más que nada, calabobos para entendernos. También en la mitad este de Cataluña las nubes irán a más, con algunas lloviznas durante la tarde, y ropa de verano en el centro, sur y en los archipiélagos, ya que las temperaturas máximas se mantendrán altas entre los 25 y los 30 grados. A esto hay que añadir el viento, que soplará fuerte en el Valle del Ebro, también en el norte de Cataluña, y la tormenta que ahora mismo está en la provincia de Jaén y está entrando en Granada, en breve desaparecerá. Y es que los próximos días en general poca agua esperamos, y sí que las temperaturas poco a poco vayan bajando, pero tampoco será un descenso muy pronunciado. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Y hay media el larguero con Manu Carreño. Muy buenas, Manu. Hola, Aimar Bretos. Acaba de terminar el Osasuna 0, Valencia 1. Ya ha habido un penalti en el descuento a favor de Osasuna, que le daba el empate a los navarros. Lo ha tirado Budimir, pero lo ha tirado esto que se hace con Paradiña, y luego te quedas parado y no sabes cómo pegar el balón. Se le ha quedado el pie atascado, como si le hubiera pegado un niño pequeño. Ha ido al balón a 5 por hora, y el portero ha dicho: pues muchas gracias. Bueno, un fallo de Budimir en ese penalti. 3 puntos para el Valencia, que se pone séptimo en posición ahora mismo europea. Y además, toda la previa de la Champions. Mañana juegan Barça y Atlético, y el miércoles el Real Madrid en Manchester. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. Y una noticia de esta noche: la empresa encargada de hacer reconocimientos médicos a guardias civiles y militares ha sufrido un ciberataque, un hackeo que ha permitido el acceso a datos confidenciales de estos cuerpos de seguridad del Estado, pero no ha trascendido qué datos en concreto han podido llevarse los hackers. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, ese ciberataque ha afectado en concreto a Medios de Prevención Externo Sur SL, es la empresa que se encarga, como decías, de los reconocimientos médicos de la Guardia Civil. Esta compañía, Aymar, admite por escrito que el pasado 22 de marzo su servicio de información sufrió un ciberataque de ransomware, es decir, los hackers accedieron a información confidencial, información sensible, y ahora piden un rescate para no publicarla. La propia compañía admite que se han visto expuestos datos del personal de la Guardia Civil y también de las Fuerzas Armadas, en concreto de su personal destinado en la Dirección General de la Benemérita. Estos datos vulnerables son, Aymar, su número de teléfono móvil, el mail, fecha de nacimiento y su número de identificación personal, entre otros. Pese a la gravedad de este ataque, aún militares. Sí, en concreto son guardias civiles. Se desconoce ahora mismo, Aymar, cuánta gente se ha podido ver expuesta a este ciberataque, porque, como decimos, aún se está tratando de analizar la información que se ha visto afectada. Pese a la gravedad, decía, del ataque, aún se desconoce el alcance de la filtración. De hecho, la compañía reconoce, Aymar, que hasta el momento no hay evidencia de que se haya producido una fuga de dicha información. Se ha encargado ya un análisis forense para analizar el impacto y el alcance de este ciberataque. Desde la dirección de la Guardia Civil, Aymar, nos dicen que se ha hecho una nota interna también donde se aclara que no se ha visto afectada la seguridad de los agentes, y según fuentes consultadas por la SER dentro de la unidad contra la ciberdelincuencia de la propia Guardia Civil, nos explican que cuando hay un ataque de ransomware no es fácil determinar qué se han llevado. En la mayoría de las ocasiones no se sabe hasta que no se entra en negociaciones con los hackers, hasta que lo publican o no lo publican en base a un posible rescate, y según estas fuentes, insistimos, no hay evidencia de que los datos hayan sido extraídos ahora mismo, y de lo que seguro nos dicen es que no han sido publicados de momento tras este ciberataque, recordemos, perpetrado el pasado 22 de marzo. Nos sigues contando, Bañuelos, gracias. Un abrazo. Pablo Simón, tu análisis de la entrevista con Pello Chandiano, candidato de Bildu a las elecciones vascas. Pues a ver, yo creo que aquí ha habido dos capas, ¿no? Ha habido una capa que es la que ha intentado proyectar el candidato, que es la de un partido amable, atrápalo todo, transversal, ha hecho mención a los retos generales del autogobierno, incluso en el caso de Euskadi. De hecho, lo que estaba hablando él, en el fondo, no dejaba de ser, más allá de la retórica, una reforma estatutaria, es decir, todo, digamos, dentro del carril legal. Pero luego ha habido un momento de verdadero sufrimiento para el candidato muy difícil, que ha sido el momento en el que le has planteado la pregunta sobre ETA y no ha tenido capacidad de responder. Es decir, se ha enredado él solo en una discusión metafísica y filosófica a propósito de lo que es el terrorismo, las violencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente se ve que a la izquierda abertzale, una parte de ella al menos, todavía le queda un recorrido por hacer. Juliana. Pues he visto a un político joven con la cabeza ordenada, con capacidad de competición, por lo tanto, que no ha sabido responder bien a una de las preguntas clave y que indica que los procesos de reflexión sobre lo que ha sido el pasado pues aún están incompletos. En el sentido siguiente, es decir, que ETA fue una organización terrorista y que ETA cometió crímenes y que ETA cometió severos errores políticos y que este país en general y el País Vasco en particular estarían hoy mejor si ETA no hubiese existido. Y esta es una reflexión que la gente de Bildu tiene pendiente. Que lo tengan pendiente no les convierte en criminales, ni les convierte en cómplices de un terrorismo que ya no existe. Ni siquiera podemos afirmar que les convierte en cómplices de un terrorismo que existió, porque algunos de ellos, como seguramente el candidato al que has entrevistado, era muy joven. Y este es uno de los núcleos de la cuestión. Yo creo que en estos momentos Bildu aparece en algunos sondeos como fuerza que va en cabeza, es decir, que puede ser la formación política más votada, el primer partido del País Vasco, utilizando la expresión de Alberto Núñez Feijóo cuando se refiere al PP en relación al conjunto de España. Pues hay que preguntarse eso por qué ocurre, ¿no? Evidentemente ellos han hecho una buena selección de cuadros políticos, a tenor de la manera como se expresaba el candidato. No lo pongo en duda de que Bildu ha tenido capacidad para formar cuadros políticos durante estos años.
que la pacificación del País Vasco les ha favorecido en términos políticos, sin duda alguna, que la longevidad del Partido Nacionalista Vasco como fuerza de gobierno casi indiscutible durante muchos años, solo interrumpida en unas circunstancias muy específicas en 2000, a principios de siglo, pues también han contribuido. Pero insisto en lo que he dicho antes, es decir, Bildu ha ganado robustez entre las nuevas generaciones vascas porque la factoría político-ideológica que opera desde Madrid les ha ayudado en términos objetivos, calificándolos noche y día de criminales. Todavía hoy lo hacen y todavía hoy les están ayudando. Esta es la realidad, que hay que decirla, y que hay que decirla con mucha claridad. Los que creen que Bildu tiene reflexiones pendientes no han propiciado esa reflexión, no les han puesto ante el espejo, solo a base de insultarlos, de llamarles criminales, de llamarles todavía terroristas. Es un error. No solo es un error, es que les han ayudado. Lucía, ¿cómo lo ves tú? Pues Aimar, a mí me ha parecido muy luminosa esta entrevista, ¿no? Porque yo creo que escuchándola uno es capaz de explicarse todo lo que está sucediendo ahora mismo en estas elecciones, ¿no? Y en el País Vasco incluso. Parece que Bildu es la alternativa de izquierdas al PNV, esto es lo que este candidato está llamado a plantear, pero él dice que el PSOE necesita una reflexión para hacer una alternativa, pero luego resulta que la reflexión yo creo que no la necesita el PSOE, la reflexión la necesita él, porque está hablando como si él no fuera heredero del brazo político de ETA. O sea, como si ETA no fuera con él. Es muy sencillo, es muy sencillo. Sería tan sencillo como que él, en lugar de hablar de expresiones violentas, grupo armado, fin de ciclo, dijera, pues efectivamente aquí hubo una organización terrorista, criminal, que asesinó y pegó muchos tiros en la nuca, que no debió existir nunca. Es muy fácil, Aimar. No, es muy fácil. Es así de fácil. Independientemente de que los demás le llamen o dejen de llamarle. Yo creo que esta entrevista explica por qué a Bildu no se le va a votar en el Parlamento Vasco si necesita los votos del Partido Socialista o eventualmente de otros partidos para que gobierne. Es que es muy sencillo esto. Siempre que si siguen manteniendo esta tesis, nadie va a querer acercarse a ellos. ¿Por qué razón no hacen eso tan fácil? Pregunto. ¿Cuál es la razón? Es decir, ¿cuál es la razón de que no se distancien del tiro en la nuca? Yo no, porque además, si se distanciaran, tú no le tendrías que hacer esa pregunta, ellos no tendrían que explicarse de forma polémica, esparciendo dudas sobre lo que ellos consideran asesinato o grupo armado, expresiones violentas, dice. Yo creo que es muy sencillo, es decir, Bildu no será alternativa de gobierno, de momento no podrá serlo, hasta que ellos no hablen claro sobre el pasado. Y creo que el Partido Socialista, aunque quisiera, tendría muy difícil apoyar, porque es verdad que todo sería más sencillo si hubiera una posibilidad de alternativa de gobierno al PNV en la que Bildu fuera el partido de izquierdas, que de hecho más o menos es lo que está pasando, ¿no? Se está quedando con los votos un poco de Sumar, de Podemos, que Podemos llegó a ganar las elecciones ahí en generales. 2015, claro, ¿sí? Por eso se está quedando con... Vale, es la alternativa al PNV, por eso lo que plantea el candidato del PP de un gobierno PNV-Bildu no puede ser, porque Bildu, en todo caso, quiere ser la alternativa de izquierdas. Pero claro, mientras no se distancie de eso, es muy difícil que el Partido Socialista pueda apoyar un gobierno de Bildu. Yo entiendo que es muy difícil. Vamos, lo veo imposible prácticamente con esa tesis y con ese discurso. Hablando de expresiones violentas, la líder de los socialistas europeos, Iratxe García, española, ha denunciado hoy, al inicio de Hora 25, que hace unos meses le rajaron las ruedas de su coche, las 4, y que esta mañana los contenedores frente a su casa han aparecido con mensajes como puta, golfa, asco, decepción. Hace unos días escuchábamos aquí
al portavoz socialista de Ponferrada a denunciar que un hombre de extrema derecha le había pegado y le había pateado. Hoy ella, la eurodiputada Irache García, ha denunciado ante la policía también esos ataques y nos los ha contado así aquí en Hora 25. Que los únicos culpables de estos hechos son las personas que cometen este tipo de actos, pero también es verdad que están pues siendo alimentados por un mensaje de odio, de enfrentamiento que la extrema derecha en estos momentos está trasladando dentro y fuera de las instituciones. ¿Qué está pasando, Simón? Pues que las palabras no operan en el vacío. Quiero decir que al final esto tiene un correlato social que se va filtrando hacia abajo, es inevitable que así sea, y que yo creo que llama a una reflexión, ¿no? Porque yo creo que ha habido una ruptura progresiva de determinados códigos de manera imparable, y esto podríamos, cada cual fijará la fecha en la que esto comienza a romperse en función de su orientación, pero sobre todo esto ha ocurrido a dos niveles, a mi juicio, al de las élites políticas de un lado y al del ecosistema mediático del otro, en el que se han normalizado determinadas expresiones, determinadas descalificaciones deshumanizadoras, y esto necesariamente se traduce en que si el adversario pasa a ser el enemigo, si quien está enfrente es alguien ilegítimo para gobernar, etcétera, etcétera, pues tiene sentido el obrar por tierra, mar y aire para impedir el que ejerza el poder o el que pueda plantear sus tesis políticas. Esto yo creo que es el correlato de la ruptura de esos consensos básicos. Y yo, honestamente, creo que aquí las responsabilidades son asimétricas, porque podemos hablar de las responsabilidades que tiene la ciudadanía, pero sobre todo esto se teje por arriba, ¿eh? Es decir, los consensos se reconstruyen por arriba, y eso pasa por establecer un perímetro otra vez de qué es aceptable y qué no es aceptable dentro de las élites políticas, pero también dentro de lo que se opina en las tertulias o se plantea en las columnas de opinión. Lucía, Enrique. Pues yo creo que hay muchísima más tensión y muchísima más crispación y muchísima más, la palabra de moda que es ahora polarización, en las élites que en la gente de la calle. De hecho, si la gente de la calle se comportara tal y como se comportan en las sesiones de control, particularmente la oposición parlamentaria, con especial dedicación a Vox, que es un partido que tiene unas formas y unos fondos yo creo que intolerables en una democracia avanzada, pues si todo el mundo escuchara y hiciera lo mismo, sería muy, muy peligroso. Yo creo que la sociedad española es mucho más sensata, racional y con sentido común del ejemplo que le da a su clase política. Creo que no es ejemplar lo que está pasando, y efectivamente yo también creo que no solamente es la clase política, que ya dijo Feijóo que era la peor de los 45 años. Yo creo... Incluyendo al PP. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que lo mejor sería que hubiera dicho espero mejorarla. Digo, que es mejor que haga algo por mejorarla. Pero es verdad que también, y aquí nos incluyo a todos, yo creo que quien tenga un micrófono para expresarse, quien tenga posibilidades de intervenir en el debate, en la conversación pública, sea quien sea, tiene una obligación, que es comportarse con racionalidad, hablar con sentido común, argumentar, no insultar y no instigar los más bajos instintos. Yo creo que esa responsabilidad la tenemos todos. Enrique. Pues yo creo que desgraciadamente un día en este país puede haber una desgracia, porque se ha inoculado una cantidad de odio en el debate público que esto un día puede tener una traducción material desgraciada. No nos damos cuenta, pero es que llevamos 20 años así, 20 años. Y eso es como el mercurio que se acumula. No, es que va pasando y no, esto es acumulativo. O sea, las meninges de la ciudadanía española están siendo martilladas en estos términos desde al menos hace 20 años. Hace ahora 20 años, en abril del 2004, ya se acusaba a más de la mitad del arco parlamentario español, que en aquellos momentos tenía mayoría, de ser cómplice objetivo del terrorismo. Y en abril de 2024, lo acabamos de oír hoy, esta mañana,
después de haber dicho la semana pasada en el Parlamento que se apoya al reconocimiento del Estado palestino con todas las prudencias metodológicas que se quiera, hoy ya el gobierno volvía a ser cómplice del terrorismo. Esta vez no es cómplice de ETA, aunque también es, evidentemente el Partido Socialista es cómplice perpetuo de ETA, ¿no? Pero ahora también se es cómplice del terrorismo yihadista, como de alguna manera ya también se intentó decir hace 20 años. Esto es así. O sea, vivimos en una fase... No es una cuestión de los unos y los otros. Los unos y los otros podemos decir que cometen errores y que cometen equivocaciones, y podríamos ahí establecer una tabla de equivalencias y de equidistancias. Pero este no es el tema de lo que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que desde hace 20 años se está martillando la conciencia de la gente bajo la base de acusar a los adversarios políticos de criminales, de complicidad con el crimen. Esto ocurría en abril del 2004 y sigue ocurriendo, incluso con tonos más crudos, en abril de 2024. Como he dicho antes, esa dinámica ha ayudado a Bildu a robustecerse, porque ha combinado muy bien una cierta habilidad de fabricar nuevos cuadros políticos que no tienen vínculos biográficos con ETA y a capitalizar el victimismo de que te estén llamando criminal todo el día. Y esto les ha ayudado a ellos, y esto un día va a provocar una desgracia en este país, porque esto acaba penetrando en el alma de la gente. A ver, me quedan unos minutos, ojalá que no. Un día o como hoy, quiero terminar el programa con un asunto que es muy importante en cuanto a la educación universitaria en España, y Pablo, quiero preguntarte por tu opinión. España va a endurecer los requisitos para crear nuevas universidades privadas, que son las que se crean, ¿no? A raíz de que en los últimos años hayamos visto que nacen como setas, el gobierno y los rectores han pactado a última hora de hoy que van a crear un grupo de trabajo, la expresión de grupo de trabajo es terrible, pero bueno, básicamente van a negociar qué requisitos de calidad hay que poner para quienes quieran crear nuevas universidades. Van a elevar esos requisitos. Diana Morant es la ministra de Universidades. Porque tenemos esa preocupación de que estén proliferando universidades privadas en nuestro país que no cumplen con los requisitos mínimos o los criterios mínimos de calidad universitaria en nuestro país. De manera que vamos a trabajar en ese grupo de trabajo conjunto para garantizar esa calidad universitaria. Nos decía Adela Molina, que es la compañera de la cadena SER que analiza los temas de educación, de universidad, nos decía, en los últimos 25 años se han creado en España 27 universidades nuevas. ¿Cuántas públicas? 0. Las 27 privadas. Algunas han llegado a autorizar incluso con informes legales en contra, que ya es de aurora boreal esto. Simón. Sí, bueno, y además porque las universidades públicas, como la que yo pertenezco, la Carlos III, tiene unos procesos de acreditación por una agencia externa que se llama la ANECA, que de manera periódica va fiscalizando cómo desarrollamos los planes de estudios, asigna o mira en qué medida tenemos un profesorado u otro que esté equilibrado entre los parámetros de gestión, docencia, investigación. Hay unos niveles de exigencia para las universidades públicas que además operan por el derecho público, lo cual muchas veces supone rigideces y problemas para buscar salidas más imaginativas que las privadas la mayoría de las veces no tienen, y por lo tanto son capaces de captar de una manera mucho más sugerente, entre otros, alumnado extranjero, por cierto, que suelen tener mercados de captación muy fuerte en China, en América Latina, etcétera, y además también lo hacen con unos niveles de exigencia que no son comparables. Nosotros en las públicas, por desgracia, competimos con una mano en la espalda, porque más allá de lo que plantea la ministra, la competencia sobre financiación de las universidades es autonómica. Y aquí hay también diferencias en modelos, y no es lo mismo el modelo que tienen en unos sitios y en otros, y desde luego es evidente que hay un empuje porque nuestro sistema universitario se parezca más al americano y menos al nuestro, es decir, que la gente vaya más a las privadas porque son la seña de prestigio y de empleabilidad, y que las públicas queden en un carril desplazado para aquellos alumnos que no tienen otras posibilidades donde la matrícula es más barata. Y se puede cortar esa tendencia. Se puede cortar si se quiere, pero desde luego endurecer los requisitos es una parte. Yo creo que la LOSU
ha sido una oportunidad perdida en ese sentido, la nueva regulación de la ley de universidades, que estamos teniendo enormes problemas para aplicarla. Y luego esto es lo de siempre, si usted quiere monos, pues tendrá que dar cacahuetes. Quiero decir, si quieren, pues que nos den pasta. Aymar, quiero decir que si quieren que investiguemos y que tengamos docencia, si quieren que tengamos grupos con ratios pequeñas y docencia personalizada, yo no puedo hacer que mis grupos reducidos en clase para mantener diálogos sobre lectura sean de 50 personas. No puedo. Es decir, no puedo. Entonces, si queremos el modelo británico en el que ellos discuten de textos y tienen 12 personas en clase, estupendo. Multiplícame las plantillas. ¿Vale? No tengo ningún problema. Pero decidamos hacia qué modelo es. Porque parece que, y esto ocurre con un montón de políticas de bienestar en España, parece que queremos modelo escandinavo, pero a precios de otros continentes. No sé si me explico. Quiero decir, si queremos tener un modelo social y también en las universidades más importante, hay necesariamente que invertir más dinero. Por supuesto, y mejorar el tema burocrático y las enormes trabas que tenemos, sin lugar a dudas. Pero es que es normal que alguien que se incorpore a la carrera universitaria esté cobrando como contratado doctor 1.200 euros al mes, Aymar. ¿Es normal? Es normal que luego... Y no, es que no vienen gente competitiva de fuera, pero ¿a quién traigo yo a mi universidad 1.200 euros al mes? ¿A investigar qué? ¿Compitiendo con quién? Bueno, esta es la realidad que tenemos en el 99% de universidades españolas. Y bastante bien lo hacemos para el presupuesto que nos echan. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Es difícil que haya algo peor que el comercio de armas en África. En los países más pobres de África, como Sudán, donde llegan desde hace muchos años componentes de aviones o repuestos de helicópteros, fundamentalmente desde Rusia y Bielorrusia, pero también pistolas desde Brasil o Malasia, granadas y rifles, o buses o vehículos de transporte militar desde grandes negociantes de China, Francia, Polonia o desde Irán y Arabia Saudí, que son enemigos mortales entre sí, pero perfectos aliados en campo ajeno. Amnistía Internacional y multitud de organizaciones no gubernamentales y religiosas llevan años pidiendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas imponga un verdadero embargo de armas vigilado y eficiente en Sudán, sin resultado alguno. Así que millones de sudaneses huyen de un lugar a otro sin remedio, protección ni ayuda, ahora incluso con mayor intensidad que nunca, porque un grupo de militares encabezado por un asesino condenado ya por la Corte Penal Internacional, el expresidente Omar el-Bashir, se enfrenta al ejército del nuevo dictador. Y Naciones Unidas sigue sin dar señales de vida útil. Punto y 25. Y ya está por aquí Manu Carreño desplegando los cimientos del larguero, Manu. Pues hoy los cimientos son sólidos y la verdad que hay, además es una noche de Champions, ¿eh? Vamos a hablar de la previa de mañana del Barça, del Atlético, el Madrid el miércoles, acaba de terminar el Osasuna 0 Valencia 1, pero vamos a intentar explicar también qué está pasando con la Federación y con Rocha, que hoy debería haber sido nombrado presidente y que una serie de circunstancias lo ha impedido y lo va a seguir impidiendo. Pero fíjate qué curioso, por ejemplo, hoy Tebas, presidente de la Liga, ha salido en defensa de Rocha. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, yo creo que es evidente que si a alguien le interesa que siga Rocha presidente de la Federación, es al primero de ellos a Javier Tebas. Por algo será. Por ejemplo, ahora contamos cómo está la situación. Venga, seguimos. Se quedan con el larguero aquí en la SER. Pablo Simón, Enrique Juliana, Lucía Méndez. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.